Bien, en un día como hoy tenemos que hacer un análisis de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Victoria de Donald Trump sobre Kamala Harris, victoria de nuevo de Donald Trump, y tenemos que analizarlo, como siempre, en este diario, con el mejor analista en España de temas de Estados Unidos. Hoy está con nosotros en nuestro estudio Antonio Camuñas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Bien, la victoria se esperaba hasta cierto punto, pero las encuestas han fallado. Bueno, las encuestas lo que han, esta vez, como fallaron tanto en las proyecciones en la anterior elección, al final se han cubierto, lo han destacado algunos de los grandes analistas americanos, se han cubierto yendo todos en grupo y no intentando marcar la diferencia entre unos y otros. Yo no sé si la vez anterior que estuve aquí hablé de las casas de apuestas. Sí, hablaste. Que yo dije que para mí eran más fiables porque tú veías que ahí la gente se juega dinero. Y entonces, ibas viendo cómo ponían y quitaban dinero en determinados momentos y cómo de alguna manera Trump ha bajado bastantes puntos en la última etapa. Porque hubo un momento en que Trump, yo creo que se distrajo, estaba ya cansado, aburrido, se estaba haciendo 3 mítines diarios en 3 estados distintos, lo cual es una cosa increíble. En un sitio tan grande. No, pero sobre todo en términos de vitalidad humana, que no es tan distinto a Biden en términos de edad, Claro. pero sin embargo, pues uno tiene una constitución, una fortaleza, una energía que el otro se le ha ido agotando. Eso cada uno somos como somos, ¿no? Claro, entonces, ¿dónde están las claves, Antonio Camuñas, de la victoria de Trump? Porque hubo ahí un momento en el cuando se retiró Biden de la carrera, que hubo una especie de soufflé, Kamala Harris, pensando, no, esta mujer al final va a conseguir ganar. ¿Dónde están las claves de que haya ganado y además con claridad, Donald Bueno, Trump? pues la primera clave está en que Kamala Harris no ha dado la talla. Es decir, hubo un momento, efectivamente, en el que se vuelven a repartir las cartas. Biden se aparta de la carrera, pero podía haber ayudado desde su posición de presidente ya de salida, etc. Kamala podría haber sido la gran esperanza americana, un poco reviviendo el espíritu de Barack Obama, esa capacidad de transmitir esperanza, del sí podemos, de unir a los americanos y el vicepresidente también se suponía que podría ser una baza muy, muy interesante. Al final resulta que ese trío no ha funcionado, sobre todo la candidata. La candidata la han tenido entre algodones, no ha concedido entrevistas a los medios de comunicación, excepto a medios muy elegidos, y ni incluso esas le han salido bien. Esa es la verdadera realidad. Yo acusaba mucho el hecho de que no diera ruedas de prensa. No ha dado ni una sola rueda de prensa en 3 meses. Eso para un presidente de los Estados Unidos, alguien que no acepte preguntas y respuestas, es inaudito. Y las preguntas y respuestas que ha dado, enlatadas, editadas en algunos casos, porque ha habido, la CBS editó, pero manifiestamente una entrevista porque no se entendía lo que quería decir. Pero hasta un límite en que ya estaba en cuestión la ética periodista de la CBS, porque una cosa es que tú edites en un momento dado para hacerla más corta y otra es que estás cogiendo trozos de otra respuesta para ponerlo y que todo tenga aparentemente un sentido. Entonces, ella no ha dado la talla, no ha conseguido transmitir ilusión, no ha conseguido transmitir esperanza y no ha dejado claro nada de lo que quería hacer con el país, porque ella venía de unas posturas muy radicales en temas de inmigración, en temas de ideología de género, en temas de tenencia de armas, en temas que tenía que haber estado más clara, no lo ha estado. Es decir, por ejemplo, su apoyo a Israel y Palestina, o Palestina ha quedado en tierra de nadie, porque resulta que el Partido Demócrata se ha tornado antisionista y pro-palestino. Han sido los grandes movimientos que hemos visto en estas últimas, durante esta campaña, que ha durado muy pocos meses, ¿no? Pero eso los ha movilizado. Los musulmanes resulta que apoyaban a Trump, porque tienen valores más tradicionales. Los hispanos se han sentido más identificados con Trump también. Un colectivo, hablando de hispanos, que tradicionalmente ha votado más a la demócrata, pero que está cambiando eso pero también. Es que hay un cambio. En el análisis que tenemos que hacer es imperativo decir que los papeles se han intercambiado. El Partido Republicano es ahora mismo
el Partido de los Trabajadores, el partido al que tradicionalmente, pero tú fíjate, si es que han ganado en los distritos pobres de Nueva York, es decir, en Brooklyn, en el Bronx y en Harlem ha ganado Trump. Con una mayoría, Queens tiene una mayoría clarísimamente hispana, pero en los demás es una mayoría de ciudadanos negros. Entonces, la ideología de ella, lo único que tenía clarísimo, que eso sí lo ha dejado clarísimo, y ha basado buena parte de su campaña en el derecho al aborto. Y para eso ha contado con el apoyo de grandes celebridades hasta el último momento, desde Lady Gaga hasta Oprah, pasando por Taylor Swift. Es decir, el derecho de la mujer a disponer de la vida de la criatura que lleva en su seno. Como, claro, en Estados Unidos el derecho a la vida, te dice la Declaración de Derechos Americana, que es el primer derecho, dice, es la vida, la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Que en la libertad va implícita la propiedad y en la vida va la vida humana. Claro. Tenemos ya las primeras declaraciones, Antonio, de Donald Trump, el primer discurso que ha hecho ya como presidente impectore, por así decirlo. Vamos a escuchar un poco, si te parece. Bueno, quiero agradecerles a todos muchísimo. Esto es grandioso. Nuestros amigos, tenemos miles de amigos. Un movimiento increíble, como nunca antes lo había visto. Y francamente, creo yo, este fue el mayor movimiento político de todos los tiempos en este país. Y ahora va a alcanzar un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda muchísimo. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo en nuestro país. De Donald Trump, varios asuntos encima de la mesa. Primero, para aclarar, Donald Trump, cuando acabe este mandato, tendrá 82 años, no se puede volver a presentar, le contabilizan los 4 años anteriores. Absolutamente, sí, no se puede volver a presentar. ¿Qué va a cambiar este Donald Trump con respecto al que ya conocimos entre el 16 y el 2000? Hay asuntos nuevos encima de la mesa. Tenemos lo de Rusia con Ucrania, en qué puede influir. Tenemos lo de Israel contra Hamas. ¿Cómo puede influir Donald Trump en todo esto? Bueno, yo creo que en el caso de Ucrania y Rusia, él ha dicho que iba a solucionarlo en muy poco tiempo. Él siempre exagera con eso de lo solucionaría en 24 horas, supongo que tardará algo más, pero sí se puede interpretar que va a ser capaz de llegar a un acuerdo. No sé si es el acuerdo que gustará a muchos o no, pero eventualmente yo creo que ahí ese conflicto no va a llegar a más. Otras cosas porque la reacción fue muy distinta cuando se invadió Crimea, ¿no? Crimea es a Biden a Obama a quien le invade Crimea y Europa no dijo una sola palabra. Es cuando Estados Unidos decide que el problema el gran problema que tenemos es el Donbass. Bueno, pues sí, pues es posible, pero lo que quiero decir es que ahora mismo el señor que manda allí no creo que tenga mucho interés en seguir manteniendo esa guerra, porque de hecho él tiene una posición aislacionista, es decir, no quiere que Estados Unidos sea el policía mundial. Tampoco lo quieren los demócratas, esa es la realidad. Lo que pasa es que los demócratas luego tienen unas conexiones con lo que Eisenhower llamaba el aparato militar industrial, que les hacen que en cuanto lleguen empiecen guerras en unos sitios y en otros. Casos que Trump, con todo ese peligro que representaba, no hubo ninguna guerra durante todos sus 4 años de mandato. ¿Y el tema de Israel? El tema de Israel yo creo que le favorece también a Trump en el sentido de que, o le favorece a Israel, mejor dicho, en el sentido de que él es el impulsor de los acuerdos de Abraham, de un establecimiento de relaciones entre países árabes con Israel, cosa que ha ocurrido. Es decir, es muy interesante ver cómo países colindantes como Jordania, Egipto, etcétera, no se ha metido nadie en nada de esto. Parecería que los palestinos
realmente no los quiere nadie en ninguna parte. No sé cuál será el motivo específicamente, pero desde luego, y los árabes tampoco han dicho nada, y el que sí saldrá muy perjudicado es Irán. Irán, que por sí está débil, o sea, Irán, a pesar de que ha amenazado, y es quien está detrás de los distintos movimientos que atacan a Israel, lo cierto es que Irán son dos países. Por un lado está el país que es un país avanzado, con unas universidades magníficas, con científicos, etcétera, con gente muy preparada, laica, y luego lo que tienen por encima, a raíz de la revolución de los ayatolás, es unos guardianes de la fe, que son los ayatolás, que siguen imponiendo su ley, la Sharia, de forma despótica, vamos. Entonces, la sociedad iraní está harta de ellos ya. Bien, vamos a ir a España, a Europa, pero más concretamente en España, ¿cómo puede asimilar un gobierno como el de Pedro Sánchez la victoria de Trump? Vamos a ver imágenes como las que vimos al principio del mandato de Biden, que las podemos recordar a un Pedro Sánchez, ahí lo tienen, persiguiendo a Joe Biden en una cumbre de la OTAN, precisamente. Bueno, Joe Biden, que decía, bueno, este hombre, ¿quién es? Bueno, pero esto lo logró. Bien, lo logró. Entonces, ¿cómo puede ahora Hay una Pedro imagen Sánchez? peor, hay una imagen más significativa, yo creo que deberíais buscarla, que es cuando quiere saludar a Trump y Trump le manda a sentarse. Exactamente, esa imagen también la tenemos. Entonces yo creo que España no está entre el grupo de aliados firmes, de aliados fiables, con los que cuenta Estados Unidos. No digo luego la estructura militar de la OTAN, en fin, los mandos, la importancia que puedan tener las bases estratégicas norteamericanas. Pero en principio no solo Pedro Sánchez está mal situado con Donald Trump. Hay que decir también que el PP del señor Feijóo tampoco está nada bien situado. ¿Esta es la imagen que comentabas, Antonio? Sí, efectivamente. Es brutal la imagen, es brutal. Él quiere hablar con Trump y Trump le dice, siéntese. A tu sitio, sí. A tu sitio. Sí, tremendo. Tremendo. Entonces, bueno, pues yo creo que España tendrá que hacer sus deberes para llevarse lo mejor posible con este señor. Europa en su conjunto entra en una nueva dinámica, en una nueva fase, en la que sí es el aislacionismo que ya le venían avanzando los distintos presidentes americanos, empezando por Obama, se ha hecho realidad. Es decir, con Trump se empezó a vislumbrar de verdad y ahora va a ser una realidad. Es un nuevo ciclo en el que termina la globalización como tal, empieza una era proteccionista en la que Europa va a tener que jugar sus cartas de forma conjunta, a ser posible, y si no, pues cada uno tendrá que optar por unas u otras vías, pero ya el terreno de juego cambia drásticamente. Y además cambia drásticamente porque tenemos una conjunción de individuos como puedan ser en América del Norte Donald Trump y en América del Sur Javier Milei. O sea, individuos disruptivos. Si a eso le unes la figura de Elon Musk con todo lo que implica de su capacidad tecnológica, capacidad de poner en marcha toda una serie de dinámicas, él pretende entrar en la administración Trump para gestionar procesos de eficacia administrativa de la administración. En Twitter, por cierto, echó al 80% del personal. Exacto. Nada más llegar, con lo cual es un cambio de ciclo. Total. Y luego Trump, que tiene que afrontar, y ya terminamos, Antonio, que tiene que afrontar casos pendientes con la justicia. A ver, ¿esto cómo lo va solventando, cómo lo va regateando? Bueno, ahí tiene un problema. El Tribunal Supremo de Estados Unidos. Bueno, no, ahí tiene una. No es un problema. Ahí está la figura del perdón presidencial. Él puede perdonarse a sí mismo. Entonces, yo creo que lo va a hacer. Para mí, creo que era uno de los motores que le movían a buscar la presidencia, que es que muy probablemente muchos de estos casos no llegaron a ninguna parte, de hecho la mayoría se han venido abajo, pero sí tenía alguno que podía llevarle a tener ulteriores complicaciones, ¿no? Entonces yo creo que para Trump esto es una jugada redonda, por eso ha salido yo creo que tan
ha respirado, me da la sensación. Bueno, pues tendremos Donald Trump durante 4 años más. Veremos a ver qué nos depara esta nueva etapa. Antonio Camuñas, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerte aquí sentado. Muchísimas gracias a ti por tus siempre elogiosas palabras. Gracias. Antonio Camuñas, análisis de las elecciones de Estados Unidos y la victoria de Donald Trump. Continuamos.